Hola, ¿cómo están compañeros? Bueno, a mí me tocó hablarles sobre el libro de la lógica de la investigación científica. Al igual que mis compañeros, pues este es un libro escrito por Karl Raimund Popper, así como nos dijeron nuestros compañeros que fue Changel, Rafael, igual también me parece un poco también Juan Manuel nos habló sobre este autor y pues nos dice que como ellos nos comentaron, pues él nace en Viena y pues al final de cuentas muere en Londres. Es en sí que este libro ha surgido o ha tenido varias ediciones que han sido traducidas. Por ahí en la portada se puede apreciar algunas de ellas, como es una que está medio desgastada, una que está ahí, pero bueno, ya en la actualidad pues ha tenido varias ediciones. La primera fue en 1934. Y pues para comprender este libro, pues hay que comprender que es un libro que fue o surge a través del positivismo en la época en la que están todos estos pensadores con un método inductista y pues viene lo que es Karl Popper a decirles, a romper esa cadenita y decirles, pues no, yo quiero lanzar un postulado antiinductista y lo da a conocer en el Círculo de Viena, en donde se encuentran todos estos autores, ¿verdad? Que son un poquito más al lado epistemológico y de teorías un poquito muy inductistas, que quiere decir que ellos pues siempre hay algo más arriba de, por lo que Popper decía, pues esto es algo infinito que nunca se va a terminar, como si hay algo todavía más arriba de que se da por medio de la observación, pues este es un ciclo que nunca va a parar, ¿verdad? Aunque pues él también, estos autores en el libro, pues ellos dicen que también el método de Popper pues es un poquito también ciclado porque pues viene a refutar y a falsear y a falsear y a falsear y pues se da este ciclo también en donde siempre habrá, nunca habrá algo realmente concreto porque siempre habrá algo que falsear, ¿verdad? Entonces, pues este libro llegó a influenciar pues algunos autores como a Luding y fue influenciado también a Thomas Kuhn, a Lakatos, ayudó bastante este libro a estos personajes. Y pues hablarles que para poder primero comprender todo esto, pues debemos de partir del libro que nos dice que al principio nos habla mucho, en una primer parte está estructurado, sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es una introducción a lo que es la ciencia, en donde nos dice cuáles son esos métodos, qué es la ciencia, qué parte en sí como de cuáles son o de dónde se determinan la fiabilidad para comprender los hechos lo más cercano a la realidad, que habla sobre los métodos inductivos, en donde la ciencia se lo cataloga como la física, la química, la biología, las ciencias naturales. Y pues la otra parte de este libro nos hace referencia a unos componentes un poquito más estructurales, basados en la experiencia de otros autores y se mete un poquito más en temas cuánticos, ¿verdad? Como que la primera parte a mí se me hizo un poquito más fácil de comprender porque es como si él nos estuviera narrando, como él si nos estuviera explicando las cosas desde su forma, como si él estuviera a través del libro diciéndonos, mira, es esto, para mí yo pienso esto otro, y este es muy comprensible, muy digerible el libro. Ya en la segunda parte, pues también no está tan, pero sí se mete en temas como de física o ciencia cuántica, todo esto, ¿va? Entonces, para esto, tenemos que poder, son varios capítulos y yo traté de resumirles no capítulo por capítulo, sino que poder darles algo un poquito de lo que nos habla este libro. Como
primera parte, un poquito ya después de que se mete de qué es la ciencia y qué es lo científico y qué es lo no científico, él nos propone, dice, ¿por qué Popper propone la falseabilidad como criterio de demarcación? ¿Sí? La demarcación es algo que se basa a través de la experiencia y pues nos dice que es un criterio que permite establecer drásticamente lo que es falseable y lo que no es falseable, con elementos que pueden ser contrastados con la realidad, que debe de haber algo que pueda refutarlo y que se haya resistido a la falseación hasta ese momento. La idea de Popper del falseacionismo es que en vez de esforzarnos por defender una solución como lo hacía el método inductista, pues ahora debemos de esforzarnos todo lo que podamos para poder echar abajo esa solución y eso nos va a acercar un poquito más a la realidad. Por esa razón tiene muy en cuenta que para un filósofo el método de análisis lógico o análisis del lenguaje son carentes de valor, por lo que él propone un método histórico hipotético deductivo. Es el que él piensa que es el más adecuado y se fundamenta en lo que han dicho otros, o sea, no parte de la nada, sino que ya viene a refutar lo que dice alguien más, de cuestionar y de fundamentar lo que ya está cuestionado, ¿sí? Por decir ahí en la imagen que está en la pantalla, el método es simple, es algo como les decía que también puede ser muy cíclico, porque dice hipótesis 1 se mantiene hasta que es refutada, y luego dice entonces deberá ser reemplazada por la hipótesis 2 si ya fue refutada, y luego así la hipótesis 2 se mantiene hasta que llega a la hipótesis 3 y le llega a la hipótesis 4, 5, 6 y todo esto nos llevará a tener una mejor contrastación de o perspectiva hacia un método científico más fundamentado, ¿sí? Entonces, para Popper, la idea de que no haya algo en el que nos tengamos que casar, es así y ya no hay forma de que lo podamos echar abajo, ¿no? O sea que debemos de tener esa inquietud por refutar las cosas. Por decir, lo que me causaba un poquito así de inquietud en el libro es como que él le decía, no, pues lo que piensa Berkeley o lo que piensa Hume son pensadores del nuevo cambio de las palabras. Entonces como que él les echaba un poquito en su libro a estos pensadores, pero la idea era también de criticarlos y refutar lo que ellos estaban diciendo, porque ellos estaban como con, ellos decían que era muy importante el método inductivo, entonces él trataba de que pues no te cases con eso, busca otras formas para que lo que ya dices, pues refutarlo, ¿ah? Entonces, pues como que se me hacía un poquito así como una revista en la que, de chismes, como que en la que Popper trataba de decirle lo que pensaba y yo creo, me imagino que el otro científico lanza otro libro y luego le echa a Popper, como que era la manera antes de cómo ellos podrían refutarse las cosas, ¿va? Pero si fuera de esta manera, es muy importante que en el campo de la investigación, pues las teorías científicas se traten de refutar, ¿verdad? Un ejemplo en lo que se decía o lo que nos puede decir para Popper de las teorías científicas es que, pues, él da un ejemplo en su libro y da varios ejemplos en el que pues todas las aves, dice, todas las aves vuelan y esa es la teoría, pero llega una idea en la que es un falseador potencial y pues dice, no, pues los pingüinos son aves y no vuelan. Entonces, pues aquí ya tiene que surgir otra hipótesis y de esta manera pues se van falseando las teorías que ya existen, ¿verdad? Y bueno, pues como sabemos, pues así como los pingüinos, pues también hay las gallinas y todos estos animales que les pongo en la presentación que no vuelan tampoco. Entonces,
pues así vamos a llegar a varias hipótesis, pues si el pingüino no, y luego ya después va a decir, pues el pingüino no, ni la gallina. Entonces va a decir, todas las aves vuelan, excepción de los pingüinos, y va a llegar otro y va a decir, no, pues los pingüinos no vuelan, pero tampoco la gallina. Entonces, pues así surgen varios ejemplos y menciona otros del cobre, menciona otro también de los cisnes, que todos los cisnes son blancos y pues llega uno y que es un cisne negro. Entonces también son falseadores potenciales, pero por decir, hay falseadores verosímiles, como por decir, en donde podemos decir el cobre no conduce la electricidad, pero sabemos que el cobre sí conduce la electricidad, entonces ese es un falseador verosímil, ¿sí? En lo que él pues hace una clasificación, una contrastación deductiva de teorías en la que nos ayuda a que esté más sustentada y nos haga una red, una malla más fina de cómo poder llegar a la realidad, ¿sí? La contrastación deductiva, pues como ahí lo podemos ver, pues nos dice que debemos, aparte de la observación, debemos tener una hipótesis, contrastación, experimentación, observación, leyes y teorías, y todas estas pues deben de surgir a partir de algunos pasos, ¿sí? Como es la comparación lógica de las conclusiones unas con otras, el estudio de la forma lógica de la teoría con objeto de determinar su carácter empírico o científico, la comparación con otras teorías, la contrastación por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que puedan deducirse de ella. Y pues es como el ejemplo que les decía de los cisnes, ¿va? Esta contrastación de teorías pues trata de darle un análisis más detallado a los métodos de contrastación deductiva y se intenta mostrar que todos los problemas epistemológicos pueden tratarse de una manera que rechace la lógica inductiva, ya que no proporciona un rango discriminador apropiado del carácter empírico, o en otras palabras, no proporciona un criterio de demarcación apropiado, es decir, que ayude a encontrar un criterio que permita distinguir entre las ciencias empíricas, ¿sí? Entonces, es muy importante, pues que este es un ejemplo muy sencillo que él da, les digo, en la primera parte. Ya en la segunda parte, pues habla sobre no ejemplos de cisnes ni de aves, habla ejemplos de, pues ya de teorías de la física, de la gravedad, de métodos cuánticos, ¿sí? Entonces, pues ahí ya se mete como en un poquito de conclusiones o comparaciones más difíciles, ¿verdad? Pero ahorita como para nosotros, pues es muy comprensible el comprender su método a través de estos ejemplos tan sencillos. Para él, lo que es la eliminación del psicologismo, no es así tanto, sino que vamos a eliminarlo, sino que pues él lo critica, él dice que es algo metafísico, como desde el ángulo de la psicología para poder ver o comprender, y pues son carentes de valor basados en la fe, desprovistos enteramente de garantías, por lo que él dice pues que como son hechos empíricos, la psicología, el psicologismo, la metafísica, pues son eliminados para él. Y él se basa más en la lógica y en la justificación sobre los métodos. Para esto, pues él aquí nos habla sobre temas muy importantes o muy interesantes, como lo son los enunciados universales y existenciales, donde deja en claro que el concepto universal, ya que hace una categorización de los distintos tipos de enunciados, como lo son los particulares, clasificarlos o más bien separarlos, que son los universales de los existenciales o singulares, o también les dice o los nombra como básicos, estrictos o puros, ¿sí? Todos estos, pues son, los existenciales son verificables y son no refutables, ¿sí? Y los universales, pues sí son refutables y no verificables, en lo que como el ejemplo que decíamos, dice por ahí, todos los cuervos son negros, se refuta y dice que es un cuervo, este es un cuervo y no es negro, ¿va? Entonces, para esto, pues él trata de dar niveles de universalidad
en donde asimismo, dentro de este capítulo, que es un poquito extenso también, nos habla sobre los sistemas teóricos y sobre los niveles de universalidad, donde dicta que los axiomas son los enunciados que se pueden distinguir a un nivel más alto. O sea, él trata de distinguir eso, los cuales son enunciados empíricos que tienen el carácter de hipótesis, por lo que se conlleva a un sistema riguroso que lo llama sistema axiomatizado. Bueno, entonces, de lo que es esta parte, pues sí es un poquito larga porque de ahí es donde se basa todo su método, su metodología. Ya después él pasa a lo que son los grados de contrastabilidad, ¿sí? En donde dice que a mayor grado de falseabilidad hay mayor grado de corroboración y una menor probabilidad lógica que ocasiona que la malla se haga más fina, ¿sí? Y para poder obtener una malla más fina es necesario este, tener variantes de falseadores, en donde pues uno de ellos es el número cardinal, otro es la dimensión y otro son la relación de subclasificación. Estos métodos, todos, cada uno de ellos, los parte él como en tres mundos diferentes, ¿sí? El mundo uno es de la existencia y la realidad, el mundo dos es del conocimiento, pensar, todo lo que uno trae dentro de uno mismo, ¿sí? Y el tercer mundo es el objetivo virtual del conocimiento, lo que no sabemos, pero que es donde el científico tiene que ser inquieto, creativo, imaginativo, ya que pues él de cierta manera dice, o los autores como lo decían, pues es que tú lo que dices, ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros por medio del método inductivo lo hacemos por medio de la observación, ¿sí? Es algo que estamos viendo y tú nos propones algo que no sabemos y que no conocemos. Entonces él decía, pues eso que no sabemos y no conocemos tiene que ver mucho del científico, de cómo poder él ser creativo, imaginativo y no casarse con eso. Entonces todo esto lo relaciona, pero también basado en un método lógico que nos habla sobre la materia, sobre la energía, sobre cosas que ya están también teorías ya fundamentadas, ¿sí? En donde pues la formación de su conocimiento lo basa en todo como un dudar de todo aquello, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos a lo mejor no es realidad también, él lo basaba. Y bueno, pues como conclusiones podemos llegar a lo que es que Popper, bueno, de cierta manera en nuestro actuar o en nuestra época actual, el método de Popper creo que se amoldaría perfectamente, o sea, somos una sociedad muy crítica. Creo que es un método que sí, a lo mejor hoy en día hasta en las redes sociales dudamos de todo, ¿ah? Y por lo que es tanta la comunicación que existe, pues se duda uno de muchas cosas. Como les dije, en la primera parte de este libro nos habló mucho sobre la lógica de la ciencia, explicando primeramente qué es la ciencia empírica y sus métodos. Y pues esta ciencia utilizaba mucho lo que son los métodos inductivos. En esta conclusión como que yo la baso porque muchos autores, de hecho al final del libro de Popper, pues dan su opinión y entre ellos logran que, por decir ahí, les puse como un extracto de lo que Einstein piensa de él, ¿va? Que es todo lo que tu libro dice en su opinión. Creo que en aquel tiempo decía Einstein que era una descripción contemporánea, que era algo que, pues que sí se le hacía muy bueno en algunas cosas, pero miren, ahí como lo dice, he de decir de nuevo que no considero verdadera su tesis que a partir de una teoría determinista no puedan seguir conclusiones estadísticas. O sea, para Einstein decía que era algo también que sacado de la realidad, que no era muy apegado a la realidad y que dice, piense solamente, le dice, piense, como que le está dando una carta, dice, piense, Popper, solamente en la mecánica estadística clásica
la teoría de los gases, la teoría del movimiento browniano, todo eso pues ya está dado, entonces no podemos salir con algo que de imaginarnos alguna cosa. Por ejemplo, un punto material se mueve con movimiento uniforme sobre una circunferencia y se puede calcular la probabilidad de encontrarle en un momento determinado en una parte determinada de la periferia. Lo esencial es únicamente que no conozco el estado inicial o que no lo conozco con exactitud. Y al último lo saluda, pero de ahí que él marca o les trata de fundamentar este criterio de marcación que se da a partir de la falseabilidad, ¿sí? Que es aparte de que se refuta a partir de una teoría ya establecida, pero no viene a cambiarla totalmente, sino viene a poder hacer esa mallita más fina, como les dije, ¿va? Que permita distinguir las ciencias empíricas de las ciencias científicas, ¿sí? Entonces, este es el método o este análisis de esta metodología, es una obra pues que me pareció interesante y que viene a ser una reconstrucción racional en aquella época, ¿no? Que viene a impactar de manera muy importante todos estos procesos intelectuales que se daban en aquella época y que hasta hoy en día o que tuvieron bastante tiempo y fueron creciendo y creciendo para seguir generando nuevas ideas y poder comentar sobre todo ese descubrimiento que tiene un elemento irracional o una intuición creadora. Entonces, de manera general, pues a mí me pareció un libro muy interesante. Me pareció un libro que, pues sí, son 447 hojas más o menos las que se tiene que leer uno, pero el poderla resumir de manera muy compacta sí fue un poquito difícil. En muchos de los capítulos, pues nos hablaba de cosas muy interesantes de análisis de métodos de contrastación deductiva, hipotética, pero de manera general, pues sí traté como de darles la idea de qué es lo que quería decir este libro y qué es lo que nos lleva a que es la investigación científica como tal, ¿va? Y qué es el título del libro, de cómo saber lo que no sabes. Eso es lo que decía Popper. Y pues muchas gracias por escucharme. Espero no haberme extendido tanto y pues les mando un saludo. Ahí les dejo esa reflexión que dice Popper, que dice la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Bueno, muchas gracias.